Bien, cordial saludo. A partir de este momento empezamos tema de indicadores financieros para el sector público. Vamos a desarrollar a partir de las operaciones efectivas de caja todo el procedimiento metodológico para hallar estos indicadores adicional a los indicadores fiscales. Eh, los desarrollaremos en Excel y haremos gráficos y análisis. Por lo tanto, pues todos deben estar enterados que se está desarrollando la grabación y que a partir de este momento comparto con ustedes, primero, como les mencionaba ahorita, la información está en las operaciones efectivas de caja o en las ejecuciones que se van haciendo reporte de cada uno de los municipios en Colombia. La idea es que ustedes trabajen el municipio que es capital del departamento, que también ya trabajaron. Entonces, hemos trabajado estadísticas nacionales, departamentales, y ahora trabajaremos las municipales. Entonces, el objetivo es que a partir de estos datos copiemos en el archivo que veníamos trabajando del departamento para que ustedes tengan un solo archivo, la información estadística hasta el 2018 y hagamos el análisis de estos indicadores. Previo a desarrollar ese proceso de hallar indicadores, quiero detenerme un poco en que ustedes observen la estructura de los ingresos municipales, que por supuesto tienen modificaciones respecto a la estructura del país, del departamento. En este caso, pues aparece tributos diferentes, que son el predial, el de industria y comercio, más conocido como el ICA, sobretasa a la gasolina y otros. Estos son, como ustedes observan, la fuente de ingresos tributarios municipales. Y por supuesto, pues están los ingresos no tributarios que tienen que ver con algunas transferencias que son del nivel nacional y de otras instituciones, como pueden ser el departamento o de otros municipios. Frente a los gastos corrientes, identificamos que están, pues, como siempre, los de funcionamiento, que son los de servicios personales y adquisición de bienes y servicios, que es gastos generales. Por supuesto, también están las transferencias pagadas de otras entidades del orden departamental o nacional que se transfieren para que las paguen los municipios, los intereses de la deuda pública, tanto interna como externa que tengan. Y el resultado, es decir, ingresos menos gastos, que se denomina déficit o ahorro corriente. Déficit cuando da negativo y ahorro corriente cuando el valor es positivo. Después, como siempre, vienen los ingresos de capital que tienen que ver específicamente con regalías y sistema general de participación. Y también de proyectos de cofinanciación que existan con otras entidades del orden municipal, departamental, nacional o de carácter institucional. Y por supuesto el otro. Vienen los gastos de capital o de inversión que desarrollan los municipios a partir de los giros que hace la nación en formación bruta de capital fijo y en otras inversiones que generalmente están asociadas directamente a procesos sociales y económicos. Y viene el déficit o el superávit total, que tiene que ver con el resultado de el déficit o el ahorro corriente, más, por supuesto, los ingresos de capital menos los gastos, que será el déficit o el superávit total. Y viene
el componente de financiamiento. Cuando existe déficit, pues se debe buscar una fuente de financiamiento. Y en este caso, esa fuente de financiamiento puede ser un crédito interno o un crédito externo. Y también, por supuesto, están los procesos de desembolso y de amortizaciones. Desembolsos son sobregiros que tienen los municipios, principalmente de instituciones financieras, y las amortizaciones son los abonos que se hacen a la deuda. Si esos abonos, por supuesto, son negativos, quiere decir que disminuye la deuda. Y están los recursos del balance, que tienen que ver específicamente con cuando se trasladan superávit corriente del año anterior, entran a ser parte del balance y se suman, por supuesto, a la estructura superavitaria que exista en este caso. Esa es, de forma general, la estructura de las finanzas municipales. Si ustedes observan, realmente ya las conocen, tienen una mayor claridad de esta estructura. Lo único que cambia de una forma radical es la fuente de financiamiento, que es predial, industrial, y la sobretasa a la gasolina, que corresponde a los municipios. Listo, entonces también vamos a guiarnos del texto de los indicadores territoriales que les compartí en PDF. Vamos a trabajar a partir de la página 40, ya que los indicadores anteriores lo único que hacen es una descripción muy básica. Mientras que a partir del indicador número 9, pues empezamos ya a trabajar específicamente indicadores compuestos. El primer indicador que vamos a trabajar se denomina déficit o ahorro corriente. Si ustedes ven en las estadísticas, pues ya está calculado en el Excel, ya está calculado. Permítame, acá. Entonces, ese está por aquí. Déficit o ahorro corriente. Entonces, tenemos ingresos, tenemos gastos, el número 3333, acá está. Déficit o ahorro corriente. Ya están calculados, pero pues nosotros, siguiendo los lineamientos de los indicadores, los vamos a calcular. Dentro de la información que ustedes tienen para construir estos indicadores está en la columna A el nombre de los indicadores, el cual ustedes pueden ir copiando aquí. Mire, déficit o ahorro corriente. Ustedes fácilmente pueden tomar aquí el texto y lo pueden copiar, ¿cierto? O también pueden escribirlo. Va a una segunda columna en la B, que es la fórmula. También la pueden aquí copiar y trasladar al Excel, ¿cierto? Aquí pegarla. Es importante que se tenga la fórmula para, como les mencionaba el día de ayer en la presentación, se tenga claro no solo el nombre del indicador, sino la forma en que se va a desarrollar su procedimiento. Deje un espacio para los años, más para tener una referencia visual, aunque yo tengo anclado en la primera fila del Excel, pero dejo los años por si ustedes necesitan, de pronto uno no sabe, en algún cuestionario copiar toda esta información, pues ya tienen referenciados los años. Vamos a trabajar hasta donde se tiene la información disponible, que es el año 2018, según las operaciones efectivas de caja. Como siempre, irá una columna final, que es el promedio de esta información, que nos va a servir específicamente para los análisis. Iremos a construir estos indicadores y también iremos a hacer los indicadores de desempeño fiscal y los indicadores del semáforo de la deuda. Entonces, los invito a que los invito a que empecemos a desarrollar este procedimiento. La idea es que hallemos
el indicador en cada una de las casillas referidas, desplazamos hacia la derecha, miramos el promedio y después empezamos a trabajar o a desarrollar las gráficas. Trabajo que ustedes ya conocen, ya han desarrollado en otros ejercicios y que por supuesto yo única y exclusivamente lo que haré es ya mencionarles lo concerniente al indicador y un pequeño análisis, entendiendo que ya estos procedimientos ustedes los deben conocer perfectamente y que a estas alturas del curso debe ser así, ¿cierto? Esa es, digamos que, uno de los grandes objetivos que se tenían, y es que a estas alturas ustedes esto que estamos desarrollando lo hagan ya fácilmente. Entonces, como les decía, empezamos. El primer indicador se denomina déficit o ahorro corriente, que lo que hace es relacionar específicamente los ingresos corrientes, que estos, si ustedes recuerdan, son aquellos ingresos que se mantienen, permanecen al pasar del tiempo y que generalmente tienen un comportamiento y se pueden calcular. Se podría decir que son los ingresos que más seguridad tienen los entes territoriales de percibir. Y a este se le descuentan los pagos o gastos corrientes, que esos gastos corrientes también generalmente están asociados al funcionamiento, a la adquisición de bienes y servicios y al pago de la deuda. En este caso, lo que hacemos es dar CHIC igual C3 menos C14. Si ustedes observan, C3 es ingresos corrientes, C14 gastos corrientes. Como les mencionaba, este indicador ya está hallado acá, pero lo que hacemos es corroborar su valor. Le damos Enter, listo, CHIC igual C3 sobre C14. Ahora, si a usted le quedó el archivo estructurado de otra forma, si usted no dejó el espacio, etcétera, pues lo que hace es ir y buscar la información. Busca en dónde tiene ingreso corriente y en dónde tiene gasto corriente. Y lo señala y hace el proceso. ¿Listo? Pero en este caso, si ustedes también identifican, me da un valor de 2000, que es idéntico, igual al valor que también tiene el archivo ya incorporado, que hace la resta del ingreso menos el gasto, el 1 menos el 2. Y lo que hacemos es desplazar hacia la derecha, identificamos que el promedio esté correctamente formulado, CHIC igual promedio, que también ustedes esto ya lo manejan, lo conocen, y también les pido el favor que a estas alturas ya ojalá lo desarrollen perfectamente. Bien, entonces, más allá del tema operativo, que eso ya ustedes lo manejan, a mí lo que me interesa es que ustedes hagan el desarrollo analítico. Acuérdense, en la universidad no venimos a aprendernos unas fórmulas, venimos a entender, comprender, analizar, proponer, criticar los temas. O sea, damos un paso más allá de lo técnico. Lo desarrollamos desde una visión profesional. Entonces, en este caso, la idea es que estamos sopesando los ingresos y los gastos propios del ente territorial. Llamaríamos la autonomía que tiene el mismo. Y por lo tanto, si hablamos de esa autonomía, estamos diciendo, si hoy tuviese que pagar esos gastos, ¿le alcanzaría? ¿Estaría en equilibrio? Es decir, este resultado daría 0. O, como en este caso, para mi municipio, se observa que tiene superávit, es decir, que si tuviese que pagar todos sus gastos corrientes con única y exclusivamente ingresos corrientes, está generando lo que se llama el ahorro corriente, que este ahorro corriente le permite
poder desarrollar procesos de inversión que tiene estipulados en los planes de desarrollo, los programas y los proyectos comunidad, ejecutora de los procesos de inversión económicos y sociales. Entonces, lo que hacemos, por supuesto, es señalar la información, como siempre, insertar. Vamos a hacer un gráfico. ¿Listos? Miremos a ver qué gráfico nos sirve acá. Puede ser este. Aquí sí ustedes tienen libertad. Entonces, está nuestro gráfico que muestra la evolución. Como siempre, de ese gráfico, pues vamos a ir a llevarlo aquí. Sacamos su promedio, que todos nos queden al mismo tamaño como siempre. Su título que contenga el nombre del indicador. Déficit o ahorro corriente de Tunja, en este caso, y por supuesto el año, que es la información mínima que debe contener el dato. Asimismo, vamos a hallar el promedio. Como ustedes observan, la idea es que se pueda identificar, para este caso es el promedio del ahorro corriente es de 26.687. Trata uno de ubicarlo bajo un dato, aquí en este caso es 23.000, un poco más arriba, digamos que con el objetivo de poder hacer un análisis en donde primero se identifica que después del 2012 se da un salto en ese ahorro. Si ustedes lo observan, realmente se puede ver una escala de crecimiento muy similar hasta el año 2011, pero a partir del 2012 se da un cambio que puede identificarse que existe posiblemente una mayor fuente de ingresos corrientes de este municipio. Entonces, si uno tiene dudas, lo que hace es identificar. Miren, ustedes observan, venía en unos valores de 110, 116, 124, 128, y en el año 2012 hace una actualización catastral que le permite aumentar sus ingresos. Venía creciendo en aproximadamente 5.000, miren, y pasa a un crecimiento de 20.000, más o menos, poco más de 20.000, 23.000, lo que significa un cambio muy fuerte también en su estructura de ahorro corriente. Esto también muestra que desde la autonomía de los entes territoriales, casi todos van a tener, y ustedes lo van a observar, ahorro corriente. Esto tiene un trasfondo muy interesante y es que está mostrando la autonomía del ente territorial en el manejo de sus compromisos con funcionamiento y bienes, y por supuesto la posibilidad de generar procesos de inversión en el corto plazo. Este es un indicador que muestra la eficiencia fiscal de corto plazo, porque va relacionando, por supuesto, la capacidad que tiene cada año el ente territorial de generar procesos de ahorro que se trasladarán a ser inversión social. Y por supuesto, este municipio tiene como ahorro valores muy altos, como ustedes lo observan, más de 60.000 millones de pesos en el último dato de ahorro fiscal, que es una cifra considerable comparado con el tamaño del mismo. ¿Listo? Bien, ya hice
una explicación amplia de este indicador. Ahora voy a ir con los otros haciendo el proceso un poco más rápido, entendiendo que ustedes también ya tienen una dinámica de desarrollo del mismo. Y para, por supuesto, no tornarme repetitivo, voy a ir un poco más acelerado, entendiendo que ustedes ya debieron haber adquirido esas capacidades de desarrollo. Viene el siguiente, que es el déficit o superávit total. Si ustedes van siguiendo el PDF, pues van a encontrar, bueno, algunas definiciones, pero si ustedes observan, el 13 dice déficit o superávit total. El déficit total se calcula de acuerdo con la siguiente expresión y permite analizar el resultado de la política fiscal y económica territorial. Entonces, este indicador es el, digamos, el que muestra de forma, como su nombre lo indica, total, cuál fue el comportamiento fiscal de ese municipio respecto a sus ingresos y sus gastos. ¿Cómo se calcula? Me dice ahorro corriente más ingresos de capital. Y a eso se le resta los gastos de capital que se suman con el préstamo neto. Entonces, acá está el nombre, la cuenta y lo vamos a hallar. Chig igual, abro paréntesis, C20 más C21, que corresponden a déficit o ahorro corriente más ingresos de capital. Cierro paréntesis menos, abro paréntesis, C26, que corresponde a gastos de capital, más crédito interno y externo, que es C31, y cierro paréntesis. Enter. Entonces queda chig igual, abro paréntesis, C20 más C21, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, C26 más C31, desplazo como siempre hacia la derecha, identifico que se haga correctamente el promedio y desarrollo el gráfico. En este caso, miren, se observa que en promedio existe un déficit en ese municipio total, es decir, que para el año en el que finalizamos, por ejemplo, hay un déficit de 12.874 millones. Aquí está ya no relacionando los ingresos o los gastos autónomos, sino los ingresos totales, tanto los propios como de transferencias, y los gastos propios como los de transferencias, indicando que cuando se hace el análisis de manera autónoma con lo que controla el municipio, existe generalmente superávit. Pero cuando se integran las responsabilidades que le trasladan los entes departamentales y nacionales a los municipios, estos se encuentran, como en el caso de este municipio, en algunos casos en déficit y en muchos casos el promedio termina siendo deficitario, mostrando como resultado un desequilibrio fiscal en estos entes territoriales. Tanto así que hay años que estos déficits fiscales son tan altos que, como en mi caso, llegan a picos de 67.000 millones de déficit. Cuando vemos que, por ejemplo, el ahorro para ese año propio era de 21.000 millones. Quiere decir que adicional a generar déficit, supera ampliamente las posibilidades de ingresos propios. Es decir, ese déficit por traslado de responsabilidades
genera un impacto de desequilibrio negativo en los entes territoriales porque se trasladan responsabilidades, pero en muchos casos no se trasladan los recursos necesarios para responder a esos traslados que se hacen desde los diferentes entes territoriales superiores. Y vamos a encontrar que, de forma general, los municipios van a mostrar esas problemáticas. Y ustedes van a tener que identificar como administradores públicos perfectamente la diferencia entre el déficit o el ahorro corriente y el déficit o el superávit total. Y entender que en realidad está mostrando los resultados totales del proceso fiscal financiero de ese ente territorial. Pasamos siguiente indicador. Se llama ingresos de libre destinación. Bien, debo mencionar que estos indicadores, que estos indicadores algunos van a estar en porcentajes, otros van a estar en veces, otros van a estar en moneda o en dinero. Entonces debemos identificar cómo es su resultado para asimismo poder hacer su gráfica y su análisis. ¿Listos? Bien, de ingresos de libre destinación también lo vamos a ocupar cuando veamos en la parte de abajo el de desempeño fiscal. Pero por ahora lo ocupamos aquí para identificar gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación. Entendiendo que los gastos de funcionamiento incluyen la nómina y la adquisición de bienes y servicios. Y que los ingresos corrientes de libre destinación, como su nombre lo indica, son aquellos ingresos propios del ente territorial. Para esto vamos a hacer CHIC igual C15 dividido en, abro paréntesis, C3 menos C10. Que es, pues, sencillamente los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento que están en la casilla C15 dividido en los ingresos corrientes, que es la casilla C3, más las transferencias, que es lo que tenemos de libre destinación. Y Enter. Desplazamos, se dejan en porcentaje, desplazamos hacia la derecha, identificamos como en el anterior que por supuesto esté su promedio, ¿listo? Este va a ser uno de los indicadores que nos van a servir para ver las características de desempeño fiscal. También nos va a dar un valor en donde, según la categoría que tenga el municipio, se va a saber si está cumpliendo con los límites que impone la ley 617 del 2000, ¿cierto? O si no se está cumpliendo con ello. ¿Listo?
Entonces observan ustedes que está en porcentajes y la idea es que cumpla con esos lineamientos, que en este caso, miren, para este municipio por su categoría es de 55%, es decir, que no debe superar ese porcentaje de gastos de funcionamiento de acuerdo a la ley 617. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se pone este promedio? Para identificar, primero, si está cumpliendo con el parámetro en donde primero se observa que aquí en este municipio, en los periodos 2002, 2003, no se cumplió con ese lineamiento, con ese límite que fija la ley 617, que a partir del 2003, es decir, 2004 en adelante, se ha venido generando un cumplimiento de esta ley. No olviden que la ley se da en el 2000 y da unos años para que se permita salir de este límite que en la actualidad está. En este caso, el límite era del 60, perdón, del 65 y después del 60. De todas maneras se incumple, pero se da esos periodos de gracia para que se vayan acercando los entes territoriales. Y después de esto, pues ha cumplido. ¿Qué muestra esto también? Que fácilmente ese municipio tiene la capacidad para cubrir con sus ingresos propios el pago de funcionamiento específicamente en la nómina de los funcionarios y la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento del ente territorial, sin superar, en este caso, el 55% que le impone la ley 617. Y con ello puede destinar libremente lo que no ocupa en funcionamiento para procesos de inversión. A diferencia del anterior indicador, no olviden que este es dividiendo, mientras que en el anterior era desarrollando una resta. ¿Listo? Entonces C15 dividido, abro paréntesis, C3 menos C10 y cierro paréntesis. ¿Listo? El siguiente indicador, como ya ustedes tienen la plantilla, se denomina variación marginal del recaudo real, que en nuestro PDF lo van a encontrar en la página 42-43. ¿Listo? Dice, variación marginal del recaudo real. ¿Cuál es el objetivo? Pues examinar año a año el crecimiento real del recaudo con el fin de determinar los momentos en los cuales este ha sido superior y estudiar las causas que han conducido a esta situación. Está, por supuesto, la fórmula de este indicador que dice, mire, debe ser mayor a 0 y debe dar en porcentaje. Como les mencionaba, algunos indicadores están en veces, otros en dinero, otros están en cantidades porcentuales y otros van a estar o se deben medir de acuerdo a que sean menores a 1, mayores a 1 o iguales a 1. En este caso, pues es muy sencillo identificar que lo que se hace es tomar el recaudo del año presente dividido en el recaudo del año anterior, se le resta 1 y se multiplica por 100. En realidad, este es el mismo indicador que hemos venido trabajando nosotros como de crecimiento de variación. Es decir, está midiendo en cuánto se incrementa porcentualmente el recaudo que se hace en un ente territorial. Si ustedes lo quieren desarrollar de la forma en que lo hemos venido trabajando o haciendo la fórmula
que ustedes tienen acá. Entonces, si lo quieren trabajar como está establecido en el texto, lo que hacen es restarle a esto 1 y les va a dar esa información. ¿Listo? Recuerden que nosotros lo hemos venido trabajando así. El año 2 menos el año 1 dividido en el año 1. Es exactamente lo mismo. Para este caso es chic igual D3, que D3 es ¿qué? Pues el ingreso corriente. Y lo que vamos a ver es en cuánto se ha incrementado porcentualmente esos ingresos propios o ingresos corrientes. ¿Listo? Chic igual, abro paréntesis, D3 menos C3 dividido en C3. Ahora, les mencionaba, si ustedes quieren ser fieles al que tienen específicamente acá, lo que se hace es, voy a hacerlo como lo tienen aquí, sería el ingreso corriente de este año dividido en el ingreso corriente del año anterior, cierro paréntesis, menos 1, cierro el segundo paréntesis y enter. Y mire, me da exactamente el mismo valor, 20%. Si le quieren dejar un decimal más, le pueden dejar un decimal más. Bien, pero pues como ya desde el principio lo tenía así, lo voy a dejar así. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Listo? Pueden dejar como les había mencionado, chic igual el año, abro paréntesis, el año 2 menos el año 1, cierro paréntesis, dividido en el año 1. Se deja en porcentajes, se traslada hacia la derecha como siempre, se identifica que el promedio esté reflejando esto, y en este caso, como ustedes observan, lo que se dice es que el crecimiento del recaudo propio para este municipio en promedio fue del 15,2%. Miren, 15,2%. Permítanme arreglo aquí esto. 15,2%. Bueno, dejémoslo como por ahí. En donde, por supuesto, existen periodos en los que se dan esos picos de incrementos y disminuciones. Estos recaudos en muchos casos responden esos crecimientos o esas disminuciones del crecimiento a cambios, por ejemplo, en los estatutos tributarios de rentas de los municipios, actualizaciones catastrales, situación económica del ente territorial, de la población que habita ese ente territorial, cuando existe una crisis, cuando existe una disminución en los precios agrícolas, un fuerte shock de desempleo, etcétera. Eso genera un impacto en la creación de empleo, de ingresos, y se traslada, por supuesto, al pago de impuestos. Cuando son pocas las empresas que aportan al impuesto de industria y comercio, también se genera ese impacto. Entonces, cuando hay esas disminuciones, lo que se debe entrar a buscar es qué generó ese proceso desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Pero de forma general, hablar de un promedio de crecimiento marginal del recaudo real de un 15% es una estadística alentadora frente a situaciones que pueden tener otros entes territoriales. Entonces, por supuesto, existen momentos en que, mire, los crecimientos son muy altos, del 42%, pero generalmente esos picos muy altos van acompañados de un descenso. Si ustedes lo observan, pico, descenso, pico, descenso, pico, descenso, pico, descenso.
porque eso responde mucho al comportamiento tributario de las personas y de los entes comerciales y agrícolas, etcétera, que hacen esos aportes de impuestos de industria y comercio. Ahora viene la tasa de crecimiento real promedio del recaudo, que si vamos al PDF, debe estar aquí, mire, tasa de crecimiento real del promedio del recaudo. Aparentemente, digamos que parece que fuese una fórmula muy compleja, pero pues en realidad no lo es. ¿Cuál es el objetivo de este indicador? Pues determinar si cada uno de los impuestos territoriales presenta un crecimiento superior a la capacidad adquisitiva. Es decir, si crece un 10% y la inflación creció, por ejemplo, un 5%, se dice que tiene una mayor capacidad. O si por el contrario presenta un estancamiento, lo cual genera, por supuesto, una pérdida de capacidad para la institución. Este se puede calcular con las tasas promedios y, por supuesto, lo que da es una idea de cómo en los diferentes subperiodos se van dando esos procesos de crecimiento o decrecimiento del recaudo. Da en porcentajes, puede ser negativo o positivo, o cero, por supuesto, da en porcentajes. Entonces, es muy similar al anterior. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en este van a existir una evaluación por periodos de tiempo. Entonces, miren cómo se tiene aquí. Yo lo tengo calculado cada periodo de alcaldía municipal. Ustedes lo pueden calcular cada 5 años, cada 10 años, o, como lo hice yo, cada vez que finalizaba y empezaba un nuevo periodo municipal, como de alcaldía municipal, para observar si tuviésemos que hacer una evaluación de resultados para cada uno de los periodos de los mandatarios, ¿cuál sería ese resultado? Entonces, si ustedes observan, este indicador que contiene, dice, el que yo desarrollo generalmente es este, dice, donde YT es el monto del recaudo del último año del periodo. Entonces, si yo estoy trabajando cada 4 años, ese será el monto de ese año. Y Y1 es el monto del recaudo del primer año del periodo. Entonces, aquí yo estoy diciendo el monto del recaudo del año ¿qué? 2003. ¿Y desde dónde lo voy a calcular? Desde el año 2000. Entonces serían 1, 2, 3 y 4 años. ¿Listos? Ah, perdón, este es desde el 2001. 1, 2 y 3 años. ¿Qué dice? Dice, para eso, usted lo que va a hacer es el recaudo del primer año del periodo y T-1 es el número total de años durante el periodo menos 1. Entonces, 1, 2 y 3, perdón, 1, 2, 3 y 4 periodos T menos 1, 4 menos 1, 3. Entonces, mire cómo queda la fórmula. Si ustedes lo quieren calcular así o lo quieren calcular cada 5 años o cada 10 años, se puede calcular así. Entonces, yo me ubico en la casilla F41, que es la que corresponde al año 2003. Y miren cómo hago la fórmula. ¿Cuál voy a desarrollar? Voy a desarrollar la segunda, que es, a mi forma de ver, más sencilla de trabajar. Dice, usted toma el recaudo del año, ¿cierto? En este caso, como estamos trabajando, 2003 será el valor de F4.
que serían los ingresos tributarios del año 2003. Eso va dividido en los ingresos del periodo en el que voy a empezar a analizar. Como yo les dije, voy a tomar los 4 años de alcaldía, sería desde el 2000, primer año, 2001, segundo, 2002, tercer año, y cuarto año, que sería el periodo final. Si usted lo va a tomar por 5 años, entonces tendría que tomar 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Si va a tomar 10 años, se entiende que son 10 periodos. Eso lo divido. Ahora, dice la fórmula, usted debe elevar esto, miren ustedes, va elevado a, abro paréntesis, 1 dividido en t. ¿Cuánto es t? 4 periodos. 4 periodos menos 1, en mi caso la fórmula va a quedar 3. Entonces, el elevado ustedes lo sacan oprimiendo el control lo llamamos así el gorrito, o la tecla enseguida de la ñ, miren, 2 veces. Si solo la oprime una vez, no le sale el gorrito. Quita 1, abre paréntesis y dice 1 dividido en t menos 1. ¿Cuánto es t menos 1? Son 4 periodos menos 1, son 3. En mi caso, ¿no? Si usted está haciendo 5 periodos, sería 5 menos 1, 4. Ahora, a todo esto le resto 1, es decir, cierro paréntesis, le resto 1 y lo multiplico por 100. Entonces, si ustedes observan, cierro paréntesis, le resto 1 y esto lo vuelvo porcentaje. Aparentemente es una fórmula compleja, pero en realidad no lo es. Tan solo es tomar el ingreso del año en el que se está ubicando, dividirlo en el ingreso del año desde donde se quiere analizar, se cierra paréntesis, se saca el elevado, se abre paréntesis, 1 dividido en t menos 1, que en este serían 4 periodos, menos 1 da 3, cierro paréntesis, le resto 1 y cierro todos los paréntesis y enter. Y lo vuelvo porcentaje. Listo, no sé por qué le escribiría. Esto es, yo busqué el nombre de los alcaldes en cada uno de los periodos. Para esta ciudad, mire, Romero era uno. ¿Listos? Bueno, no, es que no me acuerdo cuáles eran los apellidos y ahí les escribí. Entonces, si ustedes observan, está para cada periodo unos valores. Y le pueden sacar el promedio. ¿Listo? En este caso, lo que hice fue hacer la suma. También lo podrían sacar el promedio simple, como donde no hay casillas, no cuenta el computador, pues él calcula el promedio del incremento del recaudo. ¿Listos? Entonces, para el primer periodo del primer alcalde creció el 30, después el 14,35, para el siguiente alcalde el 4,6, para el siguiente el 10,6, para el siguiente el 13,5. Para un promedio de crecimiento del recaudo por periodo de 14,6. Generalmente se saca en periodos quinquenales para hacer análisis comparados 2 por decenio. Es el que generalmente se calcula. En los diagnósticos financieros, cuando se calculan para los municipios, se hacen generalmente cada 5 años. Bien. Si ustedes lo quieren graficar, pues lo pueden graficar, pero pues en realidad no. Pues la gráfica sería que ustedes tomen los valores y hagan pues esos gráficos. Lo pueden hacer un gráfico e ir insertando la información. Este es en porcentajes. Es en porcentajes, a ver. Eso sería en línea, así. ¿Listos?
¿qué pasó? Listos, entonces ahí lo pueden ir dejando de esa manera. Ay, a ver, ¿qué me pasó acá? Insertar. Dejémoslo así, a ver si se ve. Listos, ahí está, miren. Listos, y ahí estarían, solo es cambiarle los años y se deja el análisis de cada uno de ellos. Como cualquier otro gráfico. Y los espacios que quedan en blanco, pues serán los años que no se calculan. Bien. Viene otro indicador que se denomina elasticidad del recaudo. Los conceptos de elasticidad tienen que ver con cómo una variable impacta a otra. En este caso es cómo el recaudo de los impuestos cambia frente a la actividad económica del ente territorial o departamental. Es decir, cómo un incremento o una disminución, por ejemplo, de la actividad productiva genera un impacto en el recaudo. Entonces, lo que hace es medir los impactos de una variable frente a otra. Y este generalmente tiene la característica de que es o negativo o positivo o cero y se dan porcentajes. ¿Listo? Miren ustedes cómo se calcula. Dice, tasa de crecimiento nominal de cada impuesto sobre la tasa de crecimiento nominal del PIB departamental. Entonces, este se puede sacar, por ejemplo, para el impuesto predial, para el impuesto de industria y comercio, para el impuesto o la sobretasa de la gasolina, o de forma general calcular para todos los impuestos. Y se deben tener la tasa de crecimiento del impuesto. Acuérdense que la tasa de crecimiento se calcula el año 2 menos el año 1 dividido en el año 1. Y la tasa de crecimiento nominal del PIB, en este caso, del departamento. Porque las de los municipios no se calculan de la misma manera que se calculan las departamentales. Porque en los municipios lo que se calcula es la generación de valor agregado, no de PIB. Entonces, por eso se compara con la situación departamental. Aquí vamos a necesitar nuestra información del PIB departamental que veníamos trabajando en datos anteriores. No, esta tasa de crecimiento del PIB también ya la tenemos. Nosotros también tenemos la tasa de crecimiento de los impuestos, pero aquí si quieren, pues la vamos a trabajar. Entonces, como ustedes observan, ojo, miren cómo es la información. Dice, recaudo del impuesto sobre el total del ingreso, perdón, aquí, mentiras, acá, es acá. Discúlpenme que me equivoqué. Tasa de crecimiento normal del impuesto sobre tasa de crecimiento del PIB. Entonces, nosotros tenemos tasa de crecimiento, ya la calculamos acá, mire, ¿cierto? Variación marginal del recaudo. Y la vamos a hacer frente al PIB que ustedes ya tienen que ir a buscar en sus datos. Permítanme a ver dónde tengo yo esos datos, población. En sus datos, PIB, acá, del PIB, ¿se acuerdan que ustedes tienen la variación del PIB de su departamento? Miren, acá la tienen. ¿Listo? Entonces, no olviden que ustedes tienen ya esos valores. Entonces, se calcula desde el año 2001, porque no hay crecimiento del año 2000 del PIB. Igual, se toma la casilla que ya calculamos de crecimiento del recaudo y la dividimos en la del crecimiento del PIB. Enter. Esta nos da en
rango negativo o positivo o cero y nos da en porcentajes. Porcentajes. Bien, en realidad yo creo que en el texto está mal porque las elasticidades no dan en porcentajes. Eso da en datos, sí, yo la tenía bien. Las elasticidades no dan en porcentajes, dan en valores reales. De pronto ahí tienen mal. Se desplaza hacia la derecha y se saca el promedio. Una elasticidad muestra, como yo les decía, el resultado cuando es 1, se dice que es elástico. Quiere decir que eh, quiere decir que si, por ejemplo, el PIB departamental creció un 10% y el crecimiento de los impuestos crecieron un 10%, 10 dividido en 10 da 1. ¿Sí? Por eso les digo que no dan porcentajes, porque usted divide 10 en 10 y le da 1. 10% dividido en 10% da 1. Quiere decir que se denomina es elástico. Elástico. Elástico es cuando el crecimiento de las dos variables que se están relacionando es igual. Si ustedes hacen una división simple, es 10%, y en 10%, ¿cuánto da? 1. Ahora, cuando da mayor que 1 se llama elástico. Es decir, que el impuesto está creciendo más que el PIB departamental. Entonces, sigamos con el ejemplo. Si este da 10% y este creció 15%, 15 dividido en 10 da 1.5, mayor a 1. Entonces, cuando me da 1, unitario. Cuando me da mayor que 1, elástico. Ahora, ¿qué pasa cuando el impuesto crece el 8% y el PIB creció el 10%? Me da 0,8. Quiere decir que es menor que 1. A eso se le llama inelástico. Quiere decir que el PIB está creciendo a tasas del 10 y el impuesto a tasas menores del 10. Por eso se llama inelástico. Para el caso de este indicador, el promedio me da 1,5. Quiere decir que en el periodo de estudio, el crecimiento del recaudo ha sido mayor al crecimiento del PIB. Es decir, ha sido elástico, que era el ejemplo que yo les daba. En el crecimiento del recaudo se dio un 15%. ¿Cuánto se dio de crecimiento en el PIB? 10. 15 dividido en 10, 1.5. Eso es lo que les quiero explicar. Profe, me dio 6. Todo lo que sea mayor a 1 es elástico. Todo lo que sea igual a 1 se llama unitario. Todo lo que sea menor a 1, inelástico. Sin importar cuál sea el valor. Profe, me dio menos 40. No importa. Es inelástico. 3 resultados. Entonces, si ustedes tienen dudas sobre el tema, pueden ir y buscar aquí elasticidad. Eso ustedes lo vieron en Economía de lo Público. ¿Listos? Miren. Elástico, unitario e inelástico. Entonces ahí ustedes pueden ir y buscar esos resultados. Cuando da, mire, igual a 1, espérenme a ver si se ve mejor acá. Cuando da igual a 1 es elástico. Cuando da mayor que 1 es, perdón, cuando da igual a 1 es unitario. Cuando da mayor que 1 es elástico. Cuando da menor que 1 es inelástico. ¿Listos? Eso ustedes lo vieron. Pero más que si ustedes lo vieron o no lo vieron, es el trasfondo y es entender cómo reacciona una variable ante cambios en otra. En este caso estamos mirando cómo se relaciona
el crecimiento del PIB departamental con el crecimiento de los ingresos. Y a eso se le llama elasticidad. Cuando da mayor que 1, elástico igual a 1, unitario, menor que 1, inelástico. Hay momentos en que reacciona mayor a 1 y hay momentos en los que reacciona menor a 1. A ver, miren, por ejemplo, en el año 2017 da menos 6,65. Pero en el promedio de estudio da 1,5. ¿Listo? Entonces, listo, voy a dejar ese ahí. Ok. ¿Qué indicador sigue? Sigue. Profe, disculpe, antes de seguir. Señora. Para este indicador lo que yo voy a tomar es la variación. Espérame. Dime. Para este indicador voy a tomar la variación del PIB total del departamento. Sí, señora. Sí, la que llamamos variación o crecimiento. Ah, perfecto. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, con gusto. Bien, listo. Seguimos. Siguiente, recaudo de cada impuesto frente al total de ingresos tributarios. Vamos al PDF. Dice, participación porcentual de cada impuesto en los ingresos tributarios territoriales y en los ingresos corrientes. Objetivo, medir el porcentaje que cada impuesto representa dentro del total de ingresos tributarios y los ingresos corrientes. ¿Listos? Da en un rango de 0 o más y da en porcentajes. Relación del indicador, este relaciona el recaudo de cada impuesto frente al total de ingreso tributario y frente al total de ingresos corrientes. Entonces, lo que se hace es que se toma cada uno de los impuestos que se generan sobre el total de los ingresos. ¿Listos? Permítanme, aquí cierro estos micrófonos que... Listo. Entonces, aquí está, recaudo de cada impuesto. Este se calcula para cada uno de los impuestos que tiene el ente territorial y se calcula sobre el total de ingresos tributarios. Ese nosotros lo hicimos en lo que llamábamos participación de los ingresos. ¿Se acuerdan? Que ya lo habíamos trabajado. Bien, aquí en este caso lo vamos a trabajar específicamente con un solo ejemplo, que es, voy a tomar el de ingreso predial sobre el ingreso tributario. Pero también se podría hacer con industria y comercio, con sobretasa a la gasolina y con otros. O también, digamos que se puede comparar con los ingresos corrientes. Entonces, lo que hace es medir la participación de cada ingreso en los ingresos corrientes, por ejemplo. ¿Listo? Para este caso, ¿cuál tomo? Chig igual C5 dividido en C4. Muy sencillito. Si usted lo quiere hacer con otro tipo de ingreso, lo puede hacer. Entonces, mire, dice, recaudo de cada impuesto sobre el total de ingresos tributarios. En este caso, pues, tomo, como les mencioné, el ingreso predial sobre el ingreso tributario. ¿Listo? Enter se vuelve porcentaje, se desplaza hacia la derecha y se saca su promedio, que en este caso es de 41,5. ¿Qué muestra? Este se podría sacar para todos, ese nosotros ya lo trabajamos para los departamentos. Lo que muestra es la participación de cada impuesto en los ingresos tributarios totales. En este caso, miren, los tributos, ¿cuánto fue el promedio?
los ingresos tributarios, 41,5. Para este municipio es de 45. 45. 45, como por acá. Bueno, más o menos por ahí. Ese es el promedio. Pero no olviden ustedes que eso también lo pueden hacer con todos los otros ingresos. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo ya les he mencionado a ustedes. Si estos son los ingresos tributarios y está dentro de ellos el predial, industria y comercio, sobretasa la gasolina y otros, ustedes los pueden señalar todos completos, le dan a insertar, van aquí a gráficos, perdón, de participación y aquí ustedes pueden ver cómo es la participación de cada uno de los ingresos, miren, de cada año, ya ustedes le cambian pues la fecha, etcétera, y llevan esto a los gráficos y lo que van a tener aquí, como ustedes observan, es pues la participación de todos los ingresos. Lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer de manera conjunta. ¿Qué se observa? Pues que el impuesto que más genera recaudo tributario es el predial, tanto así que llega a tasas superiores del 50% en el año 2008, seguido del impuesto de industria y comercio. Generalmente ese es el comportamiento en casi todos los municipios. Y después viene el de otros, que tiene que ver con principalmente otras fuentes de ingresos asociados a tributos como pago de derechos de uso, etcétera, peajes, bueno, lo que haya. Y el siguiente que es el de la sobretasa a la gasolina, que realmente es un porcentaje muy pequeñito, miren, muy pequeñito, ¿listo? Entonces ustedes pueden hacer ese análisis adicional. Este sirve para hacer individual, uno a uno, y este sirve para hacer el análisis general de esa participación. Nosotros ya habíamos trabajado esos gráficos cuando hicimos lo departamental, entonces para ustedes no es desconocido el desarrollar este proceso. Bien, sigue el de esfuerzo fiscal. Vamos a hallar, o voy a hallar solo uno. Hallemos el del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal hay dos formas de hacerlo. Entonces, esfuerzo fiscal real. ¿Cuál es el objetivo? Conocer si pues, la entidad territorial está realizando en realidad esfuerzo dentro de la administración para aumentar el recaudo de los impuestos. Entonces, ¿qué es? Pues el mismo que ya habíamos trabajado del incremento del recaudo. Y entonces, pues, ¿qué puede ser? Pues, en este caso, que sí se está dando un crecimiento frente a las transferencias que se desarrollan. Entonces, si ustedes quieren trabajar miren cómo es. Es la elasticidad de los ingresos propios respecto a las transferencias. Entonces dice, variación en los ingresos propios quiere decir ingresos propios del año 2 menos ingresos propios del año 1 dividido en ingresos propios del año 1. Variación de las transferencias. Transferencias del año 2 menos transferencias del año 1 dividido en transferencias del año 1. Y eso se multiplica por transferencias sobre ingresos propios. Listo. Entonces, vamos a calculemos el primero que es el más sencillito, que es chic igual y tomo
abro paréntesis y tomo D3 menos D10, que en este caso es ingresos corrientes menos transferencias. Cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis, C3 más C10. Cierro paréntesis. ¿Eso qué es? El cambio de los ingresos. Dividido en C3 más C10, que es la base que estamos analizando para el año 2000. Y eso me da, en este caso el 20, bueno, yo no les estoy dejando, el 19,6%. Listo, entonces, ojo, ese se calcula para el año 2001. Chi igual, abro paréntesis, D3 más D10, cierro paréntesis, que es ingresos más transferencias. Menos, abro paréntesis, C3 más C10, ingresos, es decir, ahí estoy comparando la diferencia entre los ingresos dividido en, ojo, mire, los ingresos del año anterior. Y enter. Me da 19,6. Si ustedes observan, me da exactamente igual al de variación marginal del recaudo. Mire. Lo que pasa es que aquí puse aquí en decimal. Mire, me da igual, 17, 17, 42, 41, 20, 18. Mire, 32, 29. Cambia muy poquito, pero casi siempre da igual. Si ustedes ven el promedio, venga a ver qué, me da 12,9. El de variación del recaudo me da 15,2. 12,9. En promedio. Ese se llama esfuerzo fiscal. ¿Cuánto fue el promedio? Ay, perdón. El promedio. 12,9. 13. A ver, le coloco su 13. En promedio me da 13. Listo, 13. Entonces, ¿qué está identificando? Está identificando si están creciendo los ingresos frente a las transferencias. Si ese valor muestra un descenso, es decir, menor a 0, quiere decir que le están creciendo más las transferencias que le desarrollan que los ingresos que el ente territorial percibe. Es decir, que se espera siempre que este indicador sea mayor que 0. Mire, por ejemplo, en este me dio 0. En uno me dio negativo, mire, menos 2. Quiere decir que no se hizo el esfuerzo fiscal de recaudo. Dan ceros, pueden dar positivos. Y en promedio me dio el 12,9%. Voy a dejarlo en 13 para que no me dé eso tan feo, 12,9. ¿Listo? Si quieren hacer el segundo indicador de esfuerzo fiscal, que les decía que es este de la elasticidad, que es este, miren. Variación del ingreso, es decir, ingreso 2 menos ingreso 1 dividido en ingreso 1, sobre variación de las transferencias, transferencia 2 menos transferencia 1 dividido en transferencia 1, por la división entre transferencias e ingresos propios. Mírenlo cómo es. Chi igual, abro 3 paréntesis y me queda D3 menos D10. Cierro el primer paréntesis.
menos C, abro paréntesis, C3 menos C10, cierro dos paréntesis. Y esa es la primera parte. Es decir, la variación en Y. Dividido en, abro paréntesis, C3 menos C10. ¿Qué es esto? Los ingresos menos las transferencias. Dividido en, abro tres paréntesis. D10 menos C10. Cierro el primer paréntesis. Dividido en C10. Cierro dos paréntesis. Por, miren la parte final. ¿Se acuerdan que la parte final dice que es por las transferencias dividido en los ingresos? Por, abro paréntesis, D10 dividido en D3 y cierro paréntesis. Y en ese es el segundo esfuerzo fiscal. Miren. Profe. Señora. Me dan algunos cero, casi todos cero. Sí, a mí también, mire. No sale valor. Ceros, ceros. Hay unos que dan 54, otros que dan menos 2. ¿Listo? Este es el esfuerzo fiscal de la elasticidad, se llama. Mírenlo, acá está. El esfuerzo fiscal de la elasticidad. Mire, la elasticidad de los ingresos propios frente a los recibidos por transferencia es un indicador de tal esfuerzo y se calcula según la siguiente expresión. ¿Listo? Entonces, este es, ante cambios en las transferencias, ¿cómo cambian los ingresos? Ya no es un comparado, sino, dice que 3,4. Quiere decir que en promedio, el crecimiento de los ingresos es mayor al crecimiento de las transferencias en 3,4%. Quiere decir que sí hay un esfuerzo fiscal. Si me da el promedio igual a 0, el esfuerzo fiscal no existe, es igual a las transferencias. Y si me da menor, quiere decir que el esfuerzo de recaudo es menor al crecimiento de las transferencias. Ese es el resultado de ese indicador. Esfuerzo fiscal, mire, a mí me da un valor muy alto que es 54 en un periodo en el 2011. Pero ese es, casi siempre es muy similar al crecimiento de las transferencias. Capacidad fiscal real. Bien, vamos, siguiente. Ese profesor sí corre, pero es que tenemos mucho que hacer. Bien, siguiente. Balance primario. Balance primario, sostenibilidad fiscal, carga tributaria per cápita. ¿Dónde está? Dependencia corriente. Capacidad fiscal real. Acá está, listo. El indicador, entre más se aproxime a 1, significa que la entidad territorial está recaudando cada vez más brecha entre el recaudo potencialmente. Listos, bien. Dice, es igual a, ojo acá, ingresos totales menos, abro paréntesis, crédito más capitalizaciones más venta de activos, cierro dos paréntesis, menos, abro dos paréntesis, gastos totales, menos, abro paréntesis,
intereses más amortizaciones y cierro paréntesis. ¿Listo? Miren cómo queda. Chi igual. Abro paréntesis. C2, que es el ingreso total, menos, abro paréntesis, C31, que es capitalización y créditos, que en realidad para nuestro ejercicio es amortizaciones. Mire, amortizaciones. ¿Listo? Cierro dos paréntesis, menos, abro paréntesis, C13, que es gastos totales, menos, abro paréntesis, intereses, que es C19, más C33, que es amortizaciones, y cierro dos paréntesis. Entonces, chi igual, abro paréntesis, C2 menos, abro paréntesis, C31, cierro dos paréntesis, menos, abro paréntesis, C13, menos, abro paréntesis, C19 más C33 y cierro dos paréntesis. Enter. Este me da en dinero. Cuando da negativo, es déficit primario. Cuando da positivo, superávit primario. Espéreme. 3758. Listo. Desplazo hacia la derecha. Y como siempre, miramos que el promedio esté correcto. Para el caso de mi municipio, está en superávit del balance primario. Ojo, no es ni balance corriente ni balance total, se llama balance primario. Listo, sigamos. Listo, sostenibilidad fiscal. Si lo ven, balance primario. Dice, determina la sostenibilidad fiscal y la capacidad de generación de ahorro para pagar el servicio de la deuda. A mayor valor del indicador, más recursos para apalancamiento de inversión tiene la entidad territorial. Entonces, en promedio, tiene 1.110 de apalancamiento de inversión la entidad territorial en el periodo de estudio. Es decir, dinero que se puede destinar a procesos de inversión. Después sigue la carga tributaria per cápita. Carga tributaria per cápita. Este determina que pues el valor promedio de cada habitante como aporte a los impuestos. Entonces, si usted tiene 1.000 de impuestos y tiene 10 habitantes, en promedio cada uno aportó 100, ¿no? Es un promedio, no es la realidad, por favor. Uno diría, es un promedio. Vamos a verlo. Entonces, va recaudo sobre la población. Chi igual C4 dividido, acuérdense que ustedes tienen el dato de población. Toca multiplicar para cambiar las bases. Acuérdense que ustedes tienen población en miles de millones o en millones. En este caso yo lo multipliqué por millón, porque tengo la población en millones.
En promedio, cada habitante, espérenme que aquí yo pronto, así, ingresos tributarios, si lo hice bien. Ingresos tributarios dividido en la población, lo multiplico por 1000 porque la base de la población está en millones, mientras que el recaudo está en miles. Desplazo hacia la derecha y como siempre miro que el promedio esté correcto. Dice, mira, en promedio cada habitante aporta a los tributos 268.439 pesos en el periodo de estudio. Pero, si vemos en el último periodo, el recaudo para 2018, en promedio por habitante, fue de 579.335. Mire, acuérdense que es en dinero. A ver. 270. Bien, este es un promedio que uno dice más o menos cuál sería el recaudo por habitante. Si ven que en este municipio a partir del año 2012 se dio un incremento muy fuerte del recaudo. Se pasó de recaudar en promedio 259.000 a recaudar en cuestión de 6 años 463.000. Es más, en este creo que me falta un año, porque, a ver, me faltaba un año. Me faltaba un año, listo, ya lo arreglé. Listo, ¿sí ven cómo los arreglé? Listo. Listo, ahí arreglé ese. A ver, este es cuánto, 259, sí. Mire, el último que les dije, recaudo de 579.335. Altísimo, ¿no? En promedio, ¿no? En promedio. Porque hay unos que pagarán mucho más y otros que pagarán 0. Pero es tan solo un promedio que sirve para hacer los análisis después, cuando veamos más abajo el de gasto promedio. Bien, ¿dónde voy yo? Recaudo. Listo, acá. Siguiente. Dependencia del Sistema General de Participación. Acá está. Grado de dependencia de los recursos del Sistema General de Participación. Busca pues determinar el grado de dependencia que presenta la administración territorial de los recursos provenientes del Sistema General de Participación. Se calcula el monto de los recursos del Sistema General de Participación sobre el total de ingresos. ¿En qué me da? En porcentaje. Debe ser 0 o mayor que 0. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Chi igual C23 dividido en C2 y se vuelve porcentaje. C23, que es Sistema General de Participación, dividido en C2, que es ingresos. Promedio, me dice que es de 48,9. Quiere decir que en promedio, de 100 pesos que tiene este municipio, 49 pesitos provienen del Sistema General de Participación. Y casi llega al 50, le faltó poquito. Dependencia del Sistema General de Participación, mire, 49. Ha venido descendiendo, mire, en mi municipio. Llegó a ser del 63%. De 100 pesos que tenía, 63 eran Sistema General de Participación, los girados por la nación. Ha llegado a disminuir al 42, quiere decir que ha generado más recursos propios.
cada uno de los municipios va a ser muy interesante que ustedes analicen eso. Si en realidad están generando ese proceso. ¿Listo? Sistema general de participación. Grado de dependencia corriente. Grado de dependencia corriente. ¿Cómo es? Pues ya no es con el sistema general de participación, sino con transferencias corrientes respecto a los ingresos corrientes. Aquí esto no es corriente, sino es corrientes. Esto también muy fácil de hallar. Chi igual C10 sobre C3. Queda en porcentaje. Transferencias corrientes sobre ingresos corrientes. C10 sobre C3. ¿Qué se espera? Que sea lo más bajo posible. En este caso, 1%. Mire, el 1%. Realmente muy bajo. Lo que está diciendo es de los ingresos propios, cuántos son de transferencias que hacen. Estas transferencias principalmente son para nómina de dependencias departamentales o nacionales que funcionan en el ente territorial. Pagos de funcionamiento. No olviden que este también nos va a servir como indicador para la ley 617, ¿no? Mire, que dice, de acuerdo a esto, cómo hay unos lineamientos. Dice, muy sencillo. Pagos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación. Listo, va. Muy sencillito. Pagos de funcionamiento en los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Cómo se halla? También muy sencillito. Chi igual C15 dividido C3. Enter, desplazamos hacia la derecha. Promedio. Voy a dejarlo cerradito, 50. ¿Listos? No olviden que hay un límite para esos pagos de funcionamiento en los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Listo? Bien. Entonces aquí se identifica que el promedio es del 50. No olviden que en mi municipio, como es categoría especial, el máximo es 55. O sea, acá. El límite, ¿no? El promedio ha estado en 50. Quiere decir que ha estado por debajo del límite que le impone el Ley 617 del 2000, que esto ya lo habíamos analizado. Entonces lo que está diciendo es de cada ingreso que tiene, en promedio 50 destina para el pago del funcionamiento. ¿Listos? Funcionamiento per cápita. Ahora vamos a ver ya no comparado con los ingresos, sino comparados con la población. ¿Se acuerdan que hicimos uno en el que eran los impuestos totales divididos en la población? Ahora es el pago de funcionamiento dividido en la población. Entonces, nos vamos. Pagos de funcionamientos dividido en la población. Chi igual, abro paréntesis, C15 dividido en la población y yo lo multiplico, cierro paréntesis y multiplico por 1.000.000 porque la base que tengo de población está en millones de personas.
C15, que es pagos de funcionamiento, Enter, desplazo hacia la derecha. Este me da en dinero, no me da ni en promedio, sino en dinero. Dice, mire, en promedio, por cada habitante, está aportando a los pagos de funcionamiento 145.678 pesos. O sea, de los tributos que pagaba, que eran promedio 268.000, se destinan para funcionamiento 145.000. En el último año, en promedio se pagaba de impuestos por habitantes 579.335. Se destinan para funcionamiento 301.546. ¿Sí ven lo interesante de analizar esto? Mire. Funcionamiento per cápita, mire. ¿Cuánto dio el promedio? 145.678. Bueno, como por acá, venga a ver. Sí, por acá. Listo. 145. Mire, ahí está. Por supuesto, ha sido muy creciente ese indicador. Siguiente. Participación en pagos totales. Ahora, lo que se compara es funcionamiento sobre los pagos totales. Pagos de funcionamiento sobre el pago total. ¿Qué es? Corriente más inversión. ¿Cómo es? Sencillo. CHIC igual C15, que es funcionamiento, sobre C13, que es ingresos, perdón, gastos totales. ¿Listos? Enter, desplazamos hacia la derecha. Revisamos que el porcentaje esté bien. El promedio, listos, 21,7. 21,7. Listo. Entonces, este es el mismo que nosotros habíamos trabajado, que se llamaba participación de gastos de funcionamiento en los gastos totales. Se dice que en promedio está representando el funcionamiento dentro de los gastos totales un 21,7%. Capacidad de ahorro. Vienen análisis de la deuda. Capacidad de pago del pasivo pensional, ese no lo calculamos. De las mesadas no lo calculamos porque no tenemos valores de pensiones. Este sí, capacidad de ahorro. Ahorro corriente sobre ingresos corrientes. CHIC igual C20 sobre C3. Muy sencillito. CHIC igual C20 sobre 3, que es ahorro corriente sobre ingresos corrientes. Enter, desplazamos hacia la derecha. Este me da un porcentaje. No, este me da en... Espérenme a ver. Fracción mayor o menor que 0. Capacidad del ahorro. Bien, aquí se supone que dice que da
Mayor que 0, pero no dice si da porcentaje. Bien, si ustedes lo quieren dejar así, pero yo lo voy a dejar en porcentaje. Porque es que la capacidad de ahorro es de 100 pesos. ¿Cuánto puede ahorrar en promedio? Dice de 100 pesos que llegan, pudiese ahorrar. Qué pena, corrientemente. Dime. Qué pena, profe, interrumpirlo. A mí todo me dan 0. Quiere decir que no tienes ahorro corriente. Todo esto sí ya. Mira a ver si le estás dejando porcentaje. Pero quiere decir que no tienes aquí ahorro. Sí, señor, lo dejé en porcentaje y promedio. Sí. Gracias. Es que no. Que tu ahorro corriente es 0. Por lo tanto, tu capacidad de ahorro es muy, muy baja. Diríamos que 0. Eso es como si yo dijera, mi ahorro es 0 porque mis ingresos y mis gastos son iguales. Por lo tanto, mi capacidad de ahorro, ¿cuánto es? 0. Es eso. En este caso, para mi municipio es 45. Quiere decir que de 100 pesos de ingreso, ojo, corriente, ¿no? No ingresos totales. De ingresos corrientes, tengo una capacidad de ahorrar en promedio del 45,3. Habrán municipios que es muchísimo más alta su capacidad de ahorro, pero hay otros, como el que acaban de mencionar, que en este caso es 0, porque no tienen capacidades de ahorro. ¿Por qué? Pues porque los ingresos que obtienen los gastan. Así de sencillo. ¿Listos? Autofinanciamiento de la inversión. Entonces viene ahora el análisis de la inversión. ¿Qué es? El ahorro corriente sobre pagos de inversión. O inversión. Facilito también. Chi igual C20 sobre C26. Enter y desplazo hacia la derecha, promedio. Observo que ese promedio esté bien desarrollado. Enter. Me dio el 26,0. Entonces dice, que de ese ahorro corriente se tiene posibilidad de destinar a la inversión. Miren, dice. A mayor valor del indicador, mayor será el grado de apalancamiento de la inversión. Quiere decir que los procesos de inversión son generados por recursos propios en promedio en un 26%. Y ustedes me dirán, ¿y el restante? Eso es del Sistema General de Participación. Quiere decir que la institución genera de forma autónoma un 26% de su inversión. Siguiente, efectos del Sistema General de Participación en la inversión. También facilito. Chi igual C23 sobre C26. Chi igual C23 sobre 26, desplazo hacia la derecha. Como siempre, miro que el promedio esté. Por pura lógica, esto es la inversión que me apalanca el Sistema General de Participación. La suma de estos dos anteriores me debe dar en promedio 100. No da en total 100, bueno, al no ser que las regalías sean 0. Da 89. Quiere decir que por regalías el resto de inversión es el 11%. Pero bueno, eso no lo sacan. Pero acá está sumando. Inversión con recursos propios, inversión con Sistema General de Participación. Y la suma de los dos casi siempre es muy cercano a 100.
Hay municipios cuando las regalías son altas que puede esto ser cercano al 60, al 70. Pero cuando las regalías son ceros, esto da casi cercano al 100. ¿Listo? Bueno, pero eso es ahí que yo les cuento. Como lo decía, pues, ¿qué es? La inversión que es financiada por Sistema General de Participación, que en este caso, mira, llegó a momentos en que era cercana al 100, mire, 92%. Quiere decir que el municipio no tenía capacidad de generar su propia inversión. Pero en la actualidad es, mire, del 59. Quiere decir que el municipio tiene capacidad de más o menos un 40% de generación de su inversión. A ver qué sigue por acá. Importancia de los recursos del Sistema General de Participación en la inversión sectorial. En cada sector. Bueno, si tuviésemos la inversión de cada sector, entonces no se puede. No se tiene cada sector. Este sí. Entonces, siguiente. Inversión per cápita. Inversión per cápita. Acá está. Inversión per cápita. Dice, se calcula a pesos constantes y con la población ajustada de cada año. ¿Qué es? Usted toma la inversión y la divide en la población. Acuérdese que toca multiplicarla por 1.000.000 porque la base de la población está en millones. Chic igual C26 dividido en la población, cierro paréntesis, por 1.000.000. ¿Listos? Enter. Espérenme, déjenme buscar una cosa. Sí, sí lo estoy viendo. Listo. Por la población. Listo. Ahora, este indicador lo que está diciendo es cuál es la inversión que se hace en promedio por cada habitante. Y observen ustedes lo siguiente. Nosotros ya teníamos unos datos interesantes. Miren, los datos interesantes son los siguientes. Habíamos dicho que en promedio el pago de tributario en promedio era de 268.000, de los cuales en promedio 145.000 iban para funcionamiento. Mire cuál es la inversión promedio por habitante, 553.700. Es muchísimo mayor al pago tributario promedio. Quiere decir que aquí se nota el impacto que tiene el gobierno nacional o el recaudo del impuesto nacional sobre las inversiones. En promedio la población aporta 260.000. ¿Cuánto recibe en promedio de inversión? 553.000. Quiere decir que Sistema General de Participación, transferencias, regalías, sí tienen un impacto muy fuerte en este municipio, porque la inversión promedio es muchísimo mayor que el pago tributario promedio. Mire, 208, 553. Yo me atrevería a decir que es el doble, que es muy interesante. Listo. Y finalmente, en este primer bloque vamos a hallar capacidad de pago de la deuda
La deuda. Financiamiento. Acá está. Capacidad de pago de la deuda. ¿Cómo se hace? Intereses pagados y causados en la vigencia más amortizaciones, dividido en el ahorro operacional. Chic igual. Abro dos paréntesis. C19 más C33, cierro el primer paréntesis, dividido en C29 y cierro el segundo paréntesis. Nuevamente, chic igual, abro dos paréntesis, C19 más C33, cierro paréntesis, divido, C29, cierro paréntesis y enter. ¿Qué está midiendo acá? Está midiendo de 100 pesos que tengo. Si tuviese que pagar hoy la deuda, ¿qué capacidad tengo de pagarla? Dice, tendría, espérenme que esta sí creo que me da. Por 100, esta sí creo que me da, venga a ver. En 30%. Dice, la capacidad que tendría es que usted podría pagar tan solo el 30% de la deuda. Es decir, tiene ingresos para pagar hoy solo un 30% de lo que debe, en promedio. Pero para el último año tendría para pagar 94,3. Listo, en promedio para esa... Ay, perdón, yo creo que estoy... Así sí estoy mirando bien. 30,2 en promedio. Pero el último año me dice, no, mire, la capacidad de pago que usted tiene es del 94. Si usted tomara todos los ingresos que tiene hoy y fuera y pagara la deuda, dijera, bueno, vengo a pagar mi deuda, podría pagar el 94,3 de la deuda, 94% de la deuda. Le faltaría el 6% con los ingresos. ¿Listo? Entonces, aquí, capacidad de pago de la deuda. Mire. Inicialmente tenía posibilidades mayores. Cada vez, pues, aquí se muestra, espérenme, arreglo esto. Que tengo algunos. Aceptar y aceptar, listo, ahora sí. Les decía que en el 2018 es del 94,3%. ¿Listos? Bien. Vamos a hacer un receso y continuamos después con desempeño fiscal y proyecciones. Entonces, dejo por aquí esta grabación.